Alguien te insulta en público. Su voz es fuerte. Sus palabras son hirientes. Sientes la ira creciendo dentro de ti, pero en lugar de reaccionar, simplemente sonríes. No porque seas débil, sino porque tienes el control absoluto de tu mente. ¿Suena imposible? Tal vez ahora sí, pero los estoicos lo lograron. Y hoy, tú también puedes. Vivimos en un mundo donde las críticas, las injusticias y el caos son inevitables. Personas que te decepcionan, situaciones que parecen fuera de tu control, problemas que se repiten una y otra vez. Pero ¿qué pasaría si nada de eso pudiera afectarte? ¿Qué pasaría si tu paz interior fuera inquebrantable, sin importar lo que ocurra afuera? Los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto entendieron un secreto. El poder real no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo interpretamos. Y eso es exactamente lo que aprenderás hoy. En este video, descubrirás 20 lecciones estoicas poderosas. Principios que te ayudarán a dominar tu mente, controlar tus emociones y vivir con una serenidad inquebrantable. Si aplicas estas enseñanzas, nunca más perderás la calma por cosas que no valen la pena. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida para siempre. Comencemos. Domina tu interpretación de los eventos. Imagina esto. Estás en un café, disfrutando tu momento, cuando de repente alguien derrama su bebida sobre ti. Te levantas bruscamente, miras tu ropa arruinada y sientes la rabia subir dentro de ti. Tu mente reacciona de inmediato. ¡Qué torpe! ¡Qué falta de respeto! Pero justo al lado, alguien más en la misma situación simplemente sonríe y dice, no pasa nada. ¿Cómo es posible que dos personas experimenten la misma circunstancia, pero reaccionen de manera completamente opuesta? Epicteto nos enseñó una verdad inquebrantable. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Todo lo que nos sucede es neutral. No tiene poder en sí mismo. Somos nosotros quienes le damos significado. El tráfico en sí no es un problema, pero nuestra impaciencia lo convierte en un castigo. Una crítica no tiene peso hasta que decidimos cargarla sobre nuestros hombros. El rechazo no nos destruye, es el significado que le damos lo que lo hace insoportable. Nos convencemos de que algo es terrible, injusto o doloroso, cuando en realidad solo es nuestra percepción la que lo hace así. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió con una lucidez absoluta. Si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en la opinión que tienes sobre ella. Y esta opinión, tienes el poder de cambiarla en cualquier momento. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida real? Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado con ira, frustración o miedo solo para darte cuenta después de que no valía la pena? ¿Cuántas veces una pequeña incomodidad se convirtió en un problema gigante solo porque tu mente lo magnificó? La próxima vez que sientas una emoción negativa, detente. No reacciones de inmediato. Respira. Observa lo que está sucediendo sin interpretaciones, sin juicios. Pregúntate, ¿esto es realmente un problema o es solo la historia que mi mente está creando? ¿Es un hecho o solo una opinión? Tal vez la persona que no respondió tu mensaje no te está ignorando. Quizás simplemente está ocupada. Tal vez el comentario hiriente que recibiste no es un ataque personal. Quizás esa persona tiene un mal día. Tal vez el contratiempo que enfrentas ahora no es un obstáculo, sino una oportunidad que aún no ves con claridad. Nuestra mente es un filtro. Todo lo que experimentamos pasa por este filtro. Y si lo entrenamos para ver la realidad con mayor claridad, nuestra vida cambia por completo. Este simple cambio de perspectiva es la diferencia entre vivir esclavos de nuestras emociones o ser dueños de nuestra paz interior. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones,
sino comprenderlas, dominarlas y utilizarlas a su favor. Así que, aquí tienes un desafío. Durante las próximas 24 horas, cada vez que algo te altere, detente por un momento y reformula la situación. En lugar de reaccionar, observa. En lugar de asumir lo peor, busca otra interpretación. Con el tiempo, descubrirás que el mundo exterior tiene mucho menos control sobre ti de lo que imaginabas. La verdadera libertad no está en cambiar lo que ocurre, sino en cambiar cómo lo interpretas. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que una simple interpretación arruinó tu día? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Pero antes, vayamos a la siguiente lección, porque si aprendes esto, nunca más perderás la paz por lo que no puedes controlar. No gastes energía en lo que no puedes controlar. Imagina que estás atrapado en un tráfico interminable. El reloj avanza, la impaciencia crece, el estrés comienza a apoderarse de ti. Miras por el retrovisor y ves a otra persona en el mismo embotellamiento, pero con una actitud completamente diferente. Está tranquilo, escuchando un audiolibro, sin mostrar señales de frustración. ¿Qué diferencia a estas dos personas? No es la situación, es su percepción y la elección de dónde dirigir su energía. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza poderosa. Si está fuera de tu control, no permitas que controle tu mente. Pero, ¿con qué frecuencia olvidamos esto? Nos preocupamos por la opinión de los demás, por el clima, por la economía, por lo que alguien dijo o dejó de decir. Invertimos energía en cosas que jamás podremos cambiar y en el proceso sacrificamos nuestra paz interior. Pero la verdad es que la vida está llena de factores incontrolables. La única elección real que tenemos es cómo reaccionamos ante ellos. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que, en realidad, no podías cambiar? Tal vez alguien te trató con indiferencia y pasaste el resto del día dándole vueltas al asunto. Tal vez perdiste una oportunidad y te lamentaste por semanas, en lugar de buscar una nueva. La frustración surge cuando queremos que la realidad se ajuste a nuestros deseos, en lugar de aceptar lo que es. Aquí es donde entra el principio estoico de la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Cuando te enfrentes a una situación que te moleste, detente un momento y hazte una pregunta clave. ¿Puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Deja de desgastar tu mente en escenarios que no puedes modificar. Si el tráfico te atrapa, enojarte no despejará la carretera, pero puedes usar ese tiempo para reflexionar, aprender o simplemente aceptar la espera sin estrés. Si alguien no te respeta, gastar energía tratando de cambiarlo es inútil. Pero puedes elegir alejarte o fortalecer tu propia resiliencia. Si el clima arruina tus planes, enojarte con la lluvia no cambiará nada, pero puedes encontrar otra manera de disfrutar el día. Los estoicos entendieron que la verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en controlar la manera en que respondemos a él. No significa resignarse o ser indiferente, sino enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos cambiar. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra actitud. Aceptar esta realidad no te hace débil, te hace invulnerable. Mientras otros se ahogan en preocupaciones inútiles, tú avanzas con calma, centrado en lo que sí está en tus manos. Así que aquí tienes un reto. Durante los próximos días, cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si no lo hace, respira y suéltalo. Enfoca tu energía en lo que realmente importa. Descubrirás que, cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, tu vida se vuelve más ligera y tu mente mucho más fuerte. Ahora dime, ¿en qué has estado gastando energía innecesaria últimamente? Déjamelo en los comentarios. Pero antes,
Pasemos a la siguiente lección, porque aprender esto te hará inmune a la ansiedad y la frustración. No reacciones a la ofensa, practica la indiferencia. Imagina esto. Estás navegando por las redes sociales y de repente ves un comentario dirigido a ti. Un insulto, una burla, una crítica injusta. Sientes cómo tu pecho se aprieta. Tu mente empieza a construir respuestas. Quieres defenderte, atacar, demostrar que están equivocados. Pero espera un momento. Antes de reaccionar, detente y pregúntate, ¿merece realmente esto mi energía? Séneca nos enseñó una lección poderosa. El que recibe una ofensa solo es ofendido si la acepta. Lo que otros dicen o hacen no tiene el poder de dañarnos, a menos que les demos ese poder. Un insulto es solo una combinación de palabras. No tiene peso, hasta que tú decides cargarlo. No es la acción de los demás lo que nos hiere, sino nuestra interpretación de ella. Y aquí está la clave. Puedes elegir no reaccionar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dejado que una simple palabra de alguien más arruine tu día? ¿Cuántas veces te has llevado la frustración a casa por algo que, en realidad, no tenía importancia? Los estoicos entendieron que la mayor fortaleza no está en responder a cada ataque, sino en aprender a ignorarlo. Practicar la indiferencia ante la ofensa no es ser débil, es ser sabio. Es demostrar que nadie tiene control sobre tu paz mental, excepto tú mismo. Imagínate un rey en su trono. Los plebeyos gritan, critican, intentan provocarlo, pero él, en su grandeza, ni siquiera se inmuta. No porque sea insensible, sino porque sabe que su dignidad no depende de la opinión de los demás. Ahora compáralo con alguien que responde con rabia a cada crítica, que se altera con cada comentario negativo. ¿Quién tiene más poder? La próxima vez que alguien intente provocarte, haz un experimento. No respondas, no defiendas, solo obsérvalo y sonríe. Verás cómo su poder se disuelve en el aire. No porque la ofensa haya desaparecido, sino porque tú decidiste no cargarla. Es un ejercicio difícil al principio, pero cada vez que lo practiques, ganarás un poco más de control sobre ti mismo. Así que dime, ¿cuál fue la última ofensa que aceptaste y que desearías haber ignorado? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, pasemos a la siguiente lección, porque una vez que aprendes esto, la opinión de los demás deja de tener poder sobre ti. El enojo es una elección, no un mandato. Imagina que estás en una cafetería, disfrutando de tu café matutino, y de repente, el camarero tropieza y el café caliente cae sobre tu camisa. La primera reacción es inmediata: enojo, frustración, indignación. Tu mente comienza a gritar, ¿cómo pudo ser tan torpe? Pero aquí está la pregunta clave. ¿Vale la pena arruinar tu día por esto? Marco Aurelio dijo una vez, si te enojas, recuerda que el problema no está en la situación, sino en tu interpretación de ella. La ira es una reacción automática, pero no es obligatoria. Es una elección. Y cuando comprendes esto, descubres un poder inmenso, la capacidad de decidir cómo responder ante lo que sucede. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en su propia ira? Se irritan por el tráfico, por un comentario en redes sociales, por un malentendido insignificante. Su estado de ánimo se convierte en un reflejo de lo que ocurre a su alrededor. Pero aquí está la verdad. Nadie puede obligarte a enojarte. No es un mandato. Es una decisión que tomas, consciente o inconscientemente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por la ira solo para darte cuenta después de que no valía la pena? ¿Cuántas veces has permitido que un momento de frustración arruine un día entero? La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en dominar nuestras propias emociones. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar tu reacción.
La próxima vez que sientas que la ira comienza a tomar el control, haz un simple ejercicio. Antes de reaccionar, respira profundo, cuenta hasta 3 y pregúntate, ¿esta situación merece mi paz mental? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Entonces dime, ¿cuál fue la última vez que elegiste enojarte y luego te arrepentiste? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, pasemos a la siguiente lección, porque aprender a controlar la ira es solo el primer paso para alcanzar la verdadera paz interior. La vida es demasiado corta para perderla en preocupaciones insignificantes. La vida es fugaz. Lo que hoy nos parece urgente, en un año será solo un vago recuerdo, o tal vez ni eso. Marco Aurelio nos recuerda, pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán. Puede sonar duro, pero es una verdad innegable. Nos preocupamos, nos enojamos, nos frustramos por cosas que, en el gran esquema de la vida, son insignificantes. ¿Pero realmente vale la pena desperdiciar nuestra paz mental en ellas? Piensa en la última vez que te molestaste por algo pequeño. Tal vez una discusión por un malentendido, un comentario que te hizo sentir ofendido, o incluso un problema menor en el trabajo. En aquel momento, parecía algo importante, algo que merecía tu atención y tu energía. Pero ahora, mirando hacia atrás, ¿todavía importa? ¿Todavía tiene algún peso en tu vida? Imagina que estás en un restaurante y el mesero se equivoca con tu pedido. Puedes enojarte, reclamar y dejar que arruine tu comida. O simplemente dejarlo pasar, disfrutar el momento y seguir adelante. Ahora piensa en un año a partir de hoy. ¿Recordarás ese incidente? Probablemente no, pero si permites que las pequeñas molestias te roben la paz cada día, habrás pasado una parte significativa de tu vida en un estado de tensión y ansiedad completamente innecesario. Los estoicos entendían esto perfectamente. Epicteto nos enseña que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Si vemos cada inconveniente menor como un ataque personal, como algo que debemos controlar o corregir, nos estamos preparando para una vida llena de frustración. Pero si aprendemos a soltar, si comprendemos que muchas de nuestras preocupaciones son insignificantes a largo plazo, encontramos la verdadera libertad. Haz este ejercicio. Piensa en todo lo que te molestó la semana pasada. Escríbelo en una lista. Ahora, mírala y pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un mes? ¿Dentro de un año? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Entonces, si no importará después, ¿por qué permitir que arruine tu presente? La vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones sin sentido. Si algo no cambiará tu destino, si no afectará tu vida de manera profunda y duradera, no merece tu energía. Guarda tu fuerza para lo que realmente importa y deja ir lo demás. No intentes cambiar a los demás, cambia tu reacción. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo y, sin embargo, es una de las más difíciles de aplicar. Nos frustramos porque alguien no actúa como esperamos. Nos enojamos cuando alguien nos decepciona. Nos sentimos heridos cuando alguien no valora nuestros esfuerzos. Pero, como decía Epicteto, querer cambiar a los demás es la mayor fuente de frustración. Piensa en un amigo que te ha decepcionado. Quizás no estuvo ahí cuando lo necesitabas, quizás rompió una promesa, quizás no te trató con el respeto que esperabas. Es fácil sentir rabia, tristeza o resentimiento. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Acaso tu sufrimiento hará que cambie su actitud? La verdad es que no. En lugar de gastar tu energía intentando cambiar a los demás, el estoicismo nos enseña a dirigir esa energía hacia donde realmente tenemos poder. Nuestra propia respuesta. Marco Aurelio nos recordaba que el mundo está lleno de personas con diferentes valores,
deseos y prioridades. No podemos esperar que todos piensen como nosotros, que todos actúen de acuerdo con nuestros principios. Cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que los demás deben comportarse de cierta manera, nos liberamos de una gran carga emocional. Imagina que alguien te insulta. Puedes responder con furia, exigir respeto, discutir para demostrar que tienes razón, o simplemente puedes ignorarlo. Puedes decirte a ti mismo, no depende de mí. No puedes controlar su actitud, pero sí puedes controlar la tuya. Puedes decidir no dejar que su negatividad te afecte. Puedes elegir la paz sobre la confrontación. Este principio no solo se aplica a las relaciones personales, sino a todo en la vida. Nos enojamos porque las personas no conducen como deberían, porque los políticos no toman las decisiones correctas, porque los demás no cumplen nuestras expectativas. Pero, ¿de qué sirve esa frustración? La realidad no cambia porque nosotros nos quejemos. La única forma de encontrar paz es aceptar que el mundo y las personas son como son y que nuestra única responsabilidad es cómo enfrentamos esa realidad. Haz este ejercicio. Cada vez que alguien te irrite, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y repite mentalmente, no depende de mí. Observa cómo cambia tu perspectiva. En lugar de luchar contra algo que no puedes controlar, redirige tu energía hacia lo que sí está en tus manos, tu actitud, tu paciencia, tu tranquilidad. No intentes cambiar a los demás, cambia tu reacción y descubrirás que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en controlar tu propia mente. La incomodidad es el precio del crecimiento. El crecimiento personal nunca ocurre dentro de la comodidad. Si siempre evitas lo que te desafía, si huyes de lo que te incomoda, también estás renunciando a tu propia evolución. Séneca lo dijo con claridad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Piensa en cualquier logro importante en tu vida. ¿Fue fácil? ¿No requirió esfuerzo, disciplina o enfrentar tus propios miedos? Cada vez que te has superado, cada vez que has avanzado, ha sido porque en algún momento decidiste enfrentar la incomodidad en lugar de evitarla. Imagina que quieres mejorar tu físico. Levantarte temprano para hacer ejercicio no es cómodo. Sentir el cansancio en los músculos no es cómodo. Comer de manera disciplinada tampoco lo es. Pero, ¿qué ocurre si te rindes ante la incomodidad? Nada cambia. Sigue siendo el mismo, sin progreso, sin transformación. Lo mismo sucede con cualquier otro aspecto de tu vida. Si evitas los desafíos, te quedas estancado. Los estoicos entendieron que la incomodidad es el precio del crecimiento. Epicteto enseñaba a sus discípulos a entrenar la mente y el cuerpo en condiciones adversas. Marco Aurelio practicaba la autodisciplina, enfrentando voluntariamente el frío, el hambre y la fatiga, no porque fuera masoquista, sino porque sabía que al hacerlo, fortalecía su carácter. Pregúntate, ¿qué desafíos estás evitando porque te resultan incómodos? ¿Qué hábitos has pospuesto porque requieren esfuerzo? Tal vez sea hablar en público, aprender un nuevo idioma, mejorar tu salud o cambiar una mentalidad negativa. El crecimiento no está en la teoría, sino en la acción. Aquí tienes un ejercicio. Haz una lista de cosas que te incomodan, pero que sabes que te harán crecer. Luego, elige una y enfréntala hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Da un pequeño paso, acepta el malestar inicial y sigue adelante. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Y cuanto antes la aceptes, más rápido avanzarás hacia la mejor versión de ti mismo. Vive con menos para ser más libre. La verdadera riqueza no se mide por la cantidad de cosas que posees, sino por la libertad que sientes al no depender de ellas. Epicteto lo expresó con claridad. No es rico quien tiene más,
sino quien necesita menos. Pero vivimos en una sociedad donde se nos ha condicionado a creer lo contrario. Nos dicen que para ser felices debemos acumular más, comprar más, poseer más. Sin embargo, cuanto más acumulamos, más nos atamos, y más difícil se vuelve sentirnos realmente libres. Imagina despertarte por la mañana y no sentir la necesidad de revisar tu teléfono para comprar algo nuevo. Imagina abrir tu armario y no perder tiempo decidiendo qué ponerte porque cada prenda tiene un propósito claro. Imagina entrar en tu casa y no sentirte abrumado por objetos que ocupan espacio, pero que en realidad no aportan nada a tu vida. Esa es la verdadera libertad. Steve Jobs, a pesar de su enorme fortuna, vestía la misma ropa todos los días. Un suéter negro, jeans y zapatillas deportivas. No lo hacía por descuido ni por obligación, sino porque entendía que reducir decisiones superficiales le permitía enfocarse en lo que realmente importaba. Cada elección innecesaria que eliminaba le devolvía un poco más de control sobre su propia vida. El minimalismo no se trata solo de deshacerse de objetos, se trata de eliminar el ruido, lo innecesario, lo que roba nuestra paz. Se trata de simplificar no solo lo que poseemos, sino también nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones y nuestras relaciones. Se trata de valorar más la calidad que la cantidad. Y sobre todo, de darnos cuenta de que cuanto menos necesitamos, más libres nos volvemos. Si quieres experimentar esta libertad, aquí tienes un reto. Pasa una semana sin compras innecesarias. Antes de adquirir algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿O solo estoy comprando para llenar un vacío? Verás que al final de la semana, no solo habrás ahorrado dinero, sino que también habrás ganado claridad. Descubrirás que muchas de las cosas que antes parecían esenciales, en realidad no lo eran. La simplicidad no es una renuncia, es una forma de empoderamiento. Al necesitar menos, te liberas del peso de la sociedad de consumo, de la ansiedad por tener más, del miedo a perder. Y en esa libertad, descubres lo que realmente tiene valor. No lo que puedes comprar, sino lo que nadie te puede quitar. Memento mori. La muerte no es el fin, sino un recordatorio. Memento mori. La muerte no es el final, sino un recordatorio. Un recordatorio de que el tiempo no nos pertenece, de que cada momento que vivimos es un regalo que puede desaparecer en un instante. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Vive cada día como si fuera el último. Algún día acertarás, pero la mayoría de las personas viven como si fueran a estar aquí para siempre. Postergan sus sueños, dejan conversaciones importantes para mañana. Se pierden en preocupaciones insignificantes, como si tuvieran una eternidad para corregirlo todo. Sin embargo, la realidad es que nadie nos garantiza otro amanecer. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿En qué lo gastarías? ¿En rencores? ¿En redes sociales? ¿En discusiones triviales? ¿O en abrazar a quienes amas? ¿En hacer algo significativo? ¿En dejar de lado el miedo y atreverte a vivir? Los estoicos nos enseñaron que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos recordar. Memento mori. No es un pensamiento pesimista, sino un despertar. Es la clave para vivir con intensidad, para dar importancia solo a lo que realmente vale la pena, para dejar de posponer la vida. La mayoría de las personas viven bajo la ilusión de que siempre habrá un mañana. Se despiertan cada día como si fuera uno más, sin darse cuenta de que cada amanecer es un milagro. Pasan la vida preocupándose por cosas pequeñas. El tráfico, el clima, lo que alguien dijo en redes sociales. Pero si supieran que hoy es su último día, ¿esas preocupaciones seguirían teniendo importancia? ¿Realmente importaría si alguien no respondió un mensaje? ¿Si hubo un malentendido en el trabajo? ¿Si el café de la mañana no estuvo perfecto?
Lo que Memento Mori nos enseña es que la mayor parte de lo que nos preocupa no importa, que las cosas que nos estresan no son tan significativas como parecen, y que cada momento que desperdiciamos es un instante que nunca volverá. Muchas personas evitan pensar en la muerte. Les asusta, pero los estoicos lo veían de otra manera. Para ellos, recordar la muerte no era algo macabro, sino algo liberador. Cuando te das cuenta de que no eres inmortal, que el tiempo que tienes es limitado, empiezas a valorar más lo que tienes. Empiezas a tratar a las personas con más amor, a perdonar más rápido, a soltar lo que no te hace bien. La muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir como si nunca fueras a morir. Si supieras que solo te queda un año de vida, ¿seguirías posponiendo tus sueños? ¿Seguirías aferrándote a relaciones tóxicas? ¿Seguirías haciendo cosas que no te llenan? Memento Mori no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción. Los estoicos practicaban el recuerdo de la muerte como una forma de fortalecer su carácter. En la antigua Roma, cuando un general victorioso regresaba a la ciudad, desfilaba con gloria ante el pueblo. Pero detrás de él, un esclavo le susurraba al oído: «Respice post te, hominem te esse memento». Mira detrás de ti. Recuerda que eres solo un hombre. Era un recordatorio de que la gloria es pasajera, que incluso los más poderosos son mortales, que ningún éxito puede salvarnos de lo inevitable. Otro ejemplo lo encontramos en la Edad Media, donde los monjes solían tener calaveras en sus escritorios, no como algo siniestro, sino como un símbolo de la fragilidad de la vida, para recordar que el tiempo es un recurso que no se puede recuperar. Incluso en la cultura samurái, los guerreros vivían con la conciencia de la muerte. Se entrenaban cada día como si fuera el último. Se aseguraban de no dejar palabras sin decir, asuntos sin resolver, ni rencores sin soltar. Memento Mori no es una idea filosófica abstracta. Es una herramienta para vivir con propósito. El problema no es que la muerte llegue, sino que olvidemos que está ahí, que vivamos como si fuéramos a estar aquí para siempre. Así que, ¿cómo podemos integrar Memento Mori en nuestra vida? Reflexiona cada día sobre tu mortalidad, no para angustiarte, sino para recordar que cada día es valioso. No postergues lo importante. Si hay algo que quieres hacer, hazlo. Si hay algo que quieres decir, dilo. Si hay algo que te pesa, suéltalo. Filtra tus preocupaciones. Pregúntate, si supiera que me queda un mes de vida, ¿esto me preocuparía? Si la respuesta es no, entonces no merece tu energía. Sé más agradecido. La gratitud es una forma de honrar la vida. Disfruta las pequeñas cosas. No esperes a perder algo para valorarlo. Escribe tu propia lista de Memento Mori. Escribe 5 cosas que harías si supieras que tu tiempo es limitado y empieza a hacerlas. Porque la verdad es que tu tiempo sí es limitado, solo que no sabes cuánto te queda. Memento Mori no es un pensamiento oscuro, no es una invitación a la desesperanza, es una invitación a vivir sin miedo, a actuar sin dudar, a valorar sin esperar. Recuerda, algún día tendrás razón cuando digas, este es mi último día. La única diferencia entre una vida bien vivida y una vida desperdiciada es qué haces con el tiempo que te queda. No dejes que la muerte te tome por sorpresa. Deja que sea tu guía para vivir plenamente. La autodisciplina es la clave de la verdadera libertad. La autodisciplina es la clave de la verdadera libertad. Puede sonar contradictorio, pero en realidad, la única forma de ser realmente libre es aprendiendo a controlarse a uno mismo. Epicteto lo dijo con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan su vida esclavizadas, no por cadenas visibles,
sino por deseos, impulsos y distracciones que las controlan sin que se den cuenta. El placer inmediato, la procrastinación, la falta de control sobre nuestras emociones, todas estas cosas nos convierten en prisioneros de nuestros propios hábitos. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Todo está diseñado para darnos satisfacción inmediata sin esfuerzo. La comida rápida, el entretenimiento sin límites, las redes sociales que nos enganchan con dopamina en cada notificación. Todo esto nos hace sentir que tenemos el control. Pero la realidad es otra. Cuanto más dependemos del placer inmediato, más débiles nos volvemos. Perdemos la capacidad de esperar, de trabajar por algo a largo plazo, de soportar la incomodidad necesaria para lograr algo grande. Queremos resultados rápidos, pero no queremos pagar el precio de la paciencia y la constancia. Imagina a alguien que se propone hacer ejercicio, pero cada vez que suena la alarma por la mañana, elige quedarse en la cama. O alguien que quiere ahorrar dinero, pero cada vez que ve una oferta en internet, no puede resistir la tentación de comprar. ¿Quién tiene el poder en esas situaciones? No son ellos, son sus impulsos. Sus deseos los controlan. Eso no es libertad, es esclavitud disfrazada. La autodisciplina no se trata de privarse de placeres, sino de decidir conscientemente cuándo y cómo disfrutarlos. Se trata de ser el maestro de tus propias decisiones, en lugar de ser un esclavo de tus impulsos. Los estoicos entendían que la autodisciplina era la base de una vida plena. Marco Aurelio lo practicaba todos los días. Como emperador de Roma, tenía el poder absoluto. Podía hacer lo que quisiera, pero en lugar de entregarse al lujo y al exceso, vivía con moderación, con simplicidad, porque sabía que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los mayores filósofos estoicos, enseñaba que la libertad verdadera no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de controlar nuestras reacciones. Puedes ser rico y vivir como un esclavo de tus deseos, o puedes no tener nada y ser completamente libre porque no necesitas nada para sentirte pleno. Pero la autodisciplina no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un músculo que se debe entrenar. Al principio, cuesta. Como cualquier hábito nuevo, se siente incómodo. Pero con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. La clave está en empezar con pequeñas victorias. No se trata de cambiar toda tu vida de un día para otro, sino de comenzar con pequeñas acciones que te ayuden a tomar el control. Un buen ejercicio estoico es el reto de los 7 días. Escoge un área de tu vida donde sientas que te falta disciplina. Puede ser levantarte temprano, reducir el uso del teléfono, dejar de consumir comida chatarra o simplemente dedicar 10 minutos al día a la reflexión. Comprométete a hacerlo durante 7 días sin fallar. Observa cómo cambia tu mentalidad, cómo empiezas a sentirte más fuerte, más en control. Con cada victoria pequeña, fortaleces tu carácter. Y cuando logras dominar un aspecto de tu vida, el resto se vuelve más fácil. La autodisciplina no se trata de ser rígido o inflexible. No significa vivir en privación constante. Significa saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Significa entender que el placer inmediato muchas veces es el enemigo de la felicidad a largo plazo. Que cada vez que eliges lo fácil, te haces más débil, pero cada vez que eliges lo difícil, te haces más fuerte. La mayoría de las personas ven la autodisciplina como un sacrificio, cuando en realidad es la llave para una vida mejor. Porque cuando tienes el control de ti mismo, nadie más lo tiene. No dependes de las circunstancias externas. No necesitas que la vida sea fácil para sentirte bien. No te dejas llevar por las emociones negativas.
No eres un esclavo del entretenimiento, del consumo o de la validación externa. Eres libre. Y la libertad, en el sentido estoico, es el mayor bien que alguien puede poseer. Así que, la pregunta es, ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Eres tú? ¿O son tus impulsos, tus deseos, las distracciones? La autodisciplina no es una carga, es un privilegio. Es la herramienta que te permite construir la vida que realmente deseas. Y todo comienza con una elección, una pequeña elección cada día. Domínate a ti mismo y dominarás tu destino. Evita la queja y enfócate en la acción. Quejarse es fácil. Es el camino más corto cuando las cosas no salen como queremos. Pero, ¿alguna vez una queja ha cambiado la realidad? Séneca lo dejó claro. Cuanto más te quejas, más débil te vuelves. Y tenía razón. Cada vez que nos lamentamos por lo que no podemos controlar, estamos cediendo poder. Nos estamos declarando víctimas de las circunstancias, en lugar de dueños de nuestras acciones. Y eso es peligroso, porque la vida no se detiene a compadecer a quienes se quejan, solo sigue su curso, con o sin ellos. Imagina a dos personas enfrentando el mismo problema. La primera se queja de su mala suerte, culpa a los demás, a la sociedad, a la economía, a su jefe, y se queda atrapada en un ciclo de frustración. La segunda acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? La diferencia entre ambas no es el problema, es la actitud. La primera se hunde en la negatividad. La segunda busca soluciones. La primera ve obstáculos. La segunda ve desafíos. Y en ese pequeño cambio de mentalidad está la clave del crecimiento personal. Los estoicos comprendían esto a la perfección. Para ellos, quejarse no era solo inútil, era un desperdicio de energía. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que la vida no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Cuando algo no sale como esperabas, tienes dos opciones: lamentarte o actuar. Lamentarte solo te mantiene estancado. Actuar, en cambio, te da poder. El poder de cambiar, de adaptarte, de avanzar. Incluso cuando la solución no está en tus manos, siempre puedes controlar tu reacción. Y ahí es donde radica la verdadera fortaleza. Piensa en un soldado en el campo de batalla. Si en medio del combate pierde su espada, tiene dos opciones: quedarse paralizado y quejarse, o adaptarse y usar lo que tenga a su alcance para seguir luchando. La vida es así. Nos arrebata cosas, nos pone en situaciones difíciles, nos desafía. Pero si nos quedamos atrapados en la queja, dejamos de pelear, nos rendimos antes de intentarlo. Y nada debilita más el espíritu que la rendición voluntaria. Ahora, pregúntate, ¿qué tan seguido te quejas? ¿Cuántas veces al día dices o piensas cosas como, esto es injusto, no debería ser así? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? No significa que los problemas no sean reales, lo son. Pero cuanto más te enfoques en la queja, menos energía tendrás para la acción. Y la acción es lo único que puede cambiar algo. Aquí hay un ejercicio estoico. Durante un día entero, comprométete a no quejarte. Ni una sola vez. Cada vez que sientas la tentación de hacerlo, detente y reformula tu pensamiento. En lugar de decir, esto es horrible, pregúntate, ¿cómo puedo manejar esto? En lugar de pensar, no es justo, dite a ti mismo, ¿qué puedo aprender de esto? Observa cómo cambia tu mentalidad, cómo, en lugar de sentirte víctima, comienzas a sentirte más fuerte. Porque cuando dejas de quejarte, recuperas el control. La clave no es ignorar los problemas ni pretender que todo está bien. Se trata de cambiar el enfoque.
de invertir tu energía en soluciones en lugar de desperdiciarla en lamentos. Al final, la vida no premia a quienes se quejan, premia a quienes actúan. Y cada día que pasas atrapado en la queja, es un día que no avanzas. ¿Vas a seguir perdiendo tiempo o vas a tomar las riendas de tu vida? Tu tiempo es tu recurso más valioso. Úsalo bien. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos y sin embargo, lo desperdiciamos sin darnos cuenta. Nos quejamos de no tener suficiente tiempo, de que los días pasan volando, de que las horas no nos alcanzan para hacer todo lo que queremos. Pero Séneca nos dejó una verdad contundente. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. No es la falta de tiempo lo que nos limita, sino la forma en que lo usamos. Pasamos demasiadas horas preocupándonos por cosas triviales, distraídos con entretenimientos superficiales, atrapados en hábitos que no nos aportan nada. Y cuando finalmente nos damos cuenta de que el tiempo es finito, muchas veces ya es demasiado tarde. Imagínate que cada día te depositaran en una cuenta bancaria 86.400 monedas de oro. Puedes gastarlas en lo que quieras, pero hay una regla. Lo que no uses, desaparece. No se acumula, no se guarda para mañana. Ahora pregúntate, ¿cómo administrarías esas monedas? Seguramente, con mucho cuidado, asegurándote de aprovechar cada una en algo valioso. Pues así funciona el tiempo. Cada día recibimos 86.400 segundos y lo que no usemos sabiamente se pierde para siempre. No podemos recuperarlo, no podemos pedir más, solo podemos decidir cómo gastarlo. Los estoicos comprendían esto a la perfección. Para ellos, la peor forma de desperdiciar el tiempo era vivir de manera inconsciente, sin propósito, sin intención. Pasar los días preocupándose por el pasado, angustiándose por el futuro o dedicando horas a cosas que no aportan nada a nuestra vida. Por eso, Marco Aurelio nos recordó en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo tienes, sino qué estás haciendo con él. Piensa en tu día a día. ¿Cuánto tiempo pasas revisando redes sociales sin un propósito claro? ¿Cuántas horas pierdes en conversaciones sin sentido, en discusiones estériles, en distracciones que no te acercan a nada valioso? Ahora, imagina que cada uno de esos minutos fuera una moneda de oro. ¿Seguirías gastándolos de la misma manera? La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos en una ilusión de tiempo ilimitado. Creemos que siempre habrá un mañana para hacer lo que queremos, para empezar a cambiar, para perseguir nuestros sueños. Pero la vida no funciona así. Cada día que pasa es un día menos, y lo que no hagas hoy, quizás nunca lo hagas. Los grandes filósofos estoicos entendieron que la clave no es tener más tiempo, sino usarlo mejor. Epicteto nos enseñó que la vida es demasiado corta para dedicarla a cosas fuera de nuestro control. No podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos decidir en qué enfocarnos. Y aquí está la clave: priorizar lo que realmente importa. Pregúntate, ¿qué actividades en tu vida te acercan a la persona que quieres ser? ¿Qué hábitos te ayudan a crecer? ¿Y cuáles simplemente te están robando tiempo sin darte nada a cambio? Aquí tienes un ejercicio práctico. Durante una semana, lleva un registro de cómo usas tu tiempo. Apunta cada actividad que realizas y el tiempo que le dedicas. Al final de la semana, revisa tu lista y pregúntate: ¿esto realmente valió la pena? ¿Me acercó a mis metas, a mis valores, a la vida que quiero? Te sorprenderá ver cuánto tiempo se escapa en cosas insignificantes. Y una vez que lo veas con claridad, podrás hacer cambios. Podrás eliminar lo innecesario y enfocarte en lo esencial.
Porque la verdad es esta: el tiempo no espera, no puedes pausarlo, no puedes recuperarlo, pero sí puedes decidir no desperdiciarlo. Y cuando lo haces, cuando tomas el control de tu tiempo, tomas el control de tu vida. ¿Vas a seguir dejando que se escape sin sentido o vas a empezar a usarlo con propósito? Domina tu ego y deja de aferrarte a tener razón. El ego es una trampa silenciosa que nos ata a la necesidad de tener razón, de imponernos sobre los demás, de probar que nuestras ideas son superiores. Pero en esa lucha por demostrar que estamos en lo correcto, perdemos algo mucho más valioso: la paz interior. Séneca nos advirtió con sabiduría: el que siempre quiere ganar una discusión, perderá la paz. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de responder con argumentos, de demostrar que el otro está equivocado, de corregir a alguien solo para alimentar nuestro orgullo? En el momento puede parecer una victoria, pero en realidad es una cadena que nos ata a la insatisfacción. El problema del ego es que siempre quiere más, nunca se conforma. Nos hace creer que si no defendemos nuestra posición, si no dejamos claro que tenemos la razón, entonces estamos perdiendo. Pero en realidad, el verdadero dominio no está en ganar discusiones, sino en saber cuándo no es necesario entrar en ellas. ¿De qué sirve demostrar que tienes razón si pierdes la calma en el proceso? ¿Vale la pena gastar energía en debates estériles, en discusiones sin fin, en conflictos que solo alimentan el resentimiento? Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones: si alguien puede demostrarme que estoy equivocado, cambiaré de opinión, porque busco la verdad, no vencer en una discusión. Esa es la actitud de alguien que domina su ego, de alguien que entiende que la verdad es más importante que el orgullo. Piensa en la última vez que entraste en una discusión por algo trivial. Tal vez fue en el trabajo, con un amigo, en redes sociales o incluso con un desconocido. Tal vez dedicaste minutos u horas tratando de convencer a la otra persona, buscando argumentos, sintiendo frustración cuando no te escuchaban. Ahora pregúntate: ¿valió la pena? ¿Realmente necesitabas ganar esa discusión? Muchas veces, lo que creemos que es una lucha por la verdad es solo una lucha del ego por imponerse. Y cuando el ego toma el control, nos volvemos esclavos de nuestra necesidad de validación. Los estoicos nos enseñaron que la libertad verdadera no está en convencer a los demás, sino en liberarnos de la necesidad de hacerlo. Cuando comprendes que no tienes que demostrar nada a nadie, que no necesitas probar que eres más inteligente, que tu punto de vista es más lógico o que tu opinión es la correcta, experimentas una tranquilidad inmensa. Es ahí donde reside la verdadera fuerza, no en discutir, sino en saber cuándo guardar silencio. No en ganar, sino en no necesitar ganar. La próxima vez que sientas el impulso de entrar en una discusión, detente un momento, respira, pregúntate: ¿esto realmente importa? ¿Me traerá paz o solo alimentará mi ego? La mayoría de las veces, la mejor respuesta es el silencio. Para entrenar esta actitud, aquí tienes un ejercicio práctico. Durante la próxima semana, cada vez que sientas la necesidad de corregir a alguien, de probar que tienes razón o de discutir por algo, haz una pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, simplemente observa el impulso dentro de ti. Pregúntate: ¿estoy defendiendo la verdad o solo estoy defendiendo mi orgullo? Si es lo segundo, elige soltarlo. Sonríe, asiente. Deja que la conversación siga sin necesidad de imponerte. Notarás que, al hacerlo, te sentirás más ligero, más tranquilo, más libre. Porque al final, el mayor logro no es demostrar que tienes razón, sino saber que no necesitas hacerlo. No esperes que los demás actúen como tú lo harías.
La frustración nace de nuestras expectativas. Esperamos que los demás actúen con la misma lógica que nosotros, que sean justos, que respondan con gratitud cuando hacemos algo por ellos, que devuelvan nuestros gestos de amabilidad con la misma intensidad. Pero la realidad es otra. La gente no es como queremos que sea, sino como es. Y esa diferencia entre la expectativa y la realidad es la raíz de muchas de nuestras decepciones y sufrimientos. Epicteto lo explicó con claridad. Si esperas que los demás actúen como tú, siempre te decepcionarás. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados porque alguien no actuó como hubiéramos hecho en su lugar? Pero, ¿acaso el problema es realmente la otra persona o nuestras propias expectativas? Imagina que ayudas a un amigo en un momento difícil. Le prestas apoyo emocional, lo escuchas y le das consejos. Esperas que, cuando tú necesites lo mismo, él haga lo mismo por ti. Pero cuando llega ese momento, no responde de la manera que esperabas. Puede que esté ocupado, distraído, o simplemente no tenga la misma capacidad de entrega que tú. Y ahí surge la frustración. Si yo lo ayudé, ¿por qué él no hace lo mismo? Pero la verdad es que no todos procesamos las relaciones de la misma manera. Algunos son más atentos, otros más distantes. Algunos valoran los detalles pequeños, otros los gestos grandes. Cada persona ve el mundo a su manera, y esperar que alguien actúe igual que tú es una receta segura para la desilusión. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra reacción ante ellas. Cuando soltamos la necesidad de que los demás cumplan con nuestras expectativas, encontramos la verdadera paz. Dejar de esperar no significa dejar de valorar, sino aprender a aceptar a las personas como son, sin exigirles que encajen en el molde de lo que creemos correcto. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. Cuando te levantes por la mañana, recuérdate a ti mismo: hoy me encontraré con la ingratitud, la deslealtad y la indiferencia. Pero estas cosas no pueden dañarme a menos que yo lo permita. No puedes cambiar a los demás, pero puedes cambiar cómo te afectan sus acciones. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio estoico en la vida diaria? Primero, observa tus reacciones. La próxima vez que alguien haga algo que te decepcione, en lugar de reaccionar con enojo o tristeza, pregúntate: ¿esta persona me prometió actuar de otra manera o solo esperaba yo que lo hiciera? En la mayoría de los casos, la decepción proviene de nuestras suposiciones, no de un acuerdo real. Segundo, suelta la necesidad de reciprocidad. No hagas las cosas esperando algo a cambio. Actúa por convicción, no por transacción. Si decides ayudar a alguien, hazlo porque es lo correcto, no porque esperas que te devuelvan el favor. Tercero, acepta que cada persona tiene su propio proceso. Alguien que no responde como tú lo harías no es necesariamente malo o egoísta, simplemente es diferente, y eso está bien. Si quieres entrenar este enfoque estoico, prueba este ejercicio. Durante una semana, observa cada vez que sientas que alguien debería haber hecho algo según tu criterio. En lugar de aferrarte a esa expectativa, dite a ti mismo: no depende de mí, solo depende de mí cómo reacciono. Notarás que con el tiempo, la frustración disminuye y la paz aumenta. No porque los demás cambien, sino porque tú dejas de esperar que lo hagan. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad. Usa el humor como escudo contra la frustración. El humor es un escudo poderoso contra la frustración y el sufrimiento innecesario. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han entendido que la capacidad de reírse de las dificultades, de los errores propios y de la imprevisibilidad de la vida es un signo de fortaleza y no de debilidad. Marco Aurelio lo expresó de otra manera:
La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien actúa con mezquindad, crueldad o injusticia, la peor respuesta que podemos dar es caer en el mismo juego. En cambio, responder con calma, con ligereza e incluso con humor es un acto de resistencia estoica. No solo demuestra que no hemos sido arrastrados por la negatividad del otro, sino que nos protege de la carga emocional de la frustración y la ira. Imagina una situación cotidiana. Estás en el tráfico, alguien te cierra el paso de forma agresiva y sientes esa chispa de enojo encenderse en tu interior. ¿De qué sirve enfadarse? Puedes tocar la bocina con rabia, gritar dentro del auto o quedarte con esa sensación de molestia durante todo el día. O puedes tomarlo con humor. Puedes pensar que la persona al volante cree estar compitiendo en una carrera inexistente, que su prisa es la de un gladiador luchando por un premio imaginario. Puedes incluso reírte de la absurda idea de que alguien esté tan desesperado por avanzar unos pocos metros más rápido. En ese momento, en lugar de ser víctima de la ira, has recuperado tu paz. Has elegido no parecerte a quien te ha hecho daño. Los estoicos entendían que la mayoría de los eventos de la vida no tienen el poder de perturbarnos por sí solos. Somos nosotros quienes les damos ese poder con nuestra interpretación. Si logramos cambiar la forma en que los percibimos, cambiamos nuestra respuesta emocional. Y aquí es donde el humor se convierte en una herramienta fundamental. Séneca dijo: la vida es como una obra de teatro. Lo importante no es cuánto dura, sino cómo se actúa. Si tomamos cada obstáculo, cada situación difícil como parte del guión de una comedia más grande, nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones son, en realidad, insignificantes. Nos preocupamos por lo que piensan los demás, por errores pequeños, por expectativas que no se cumplen, sin darnos cuenta de que, al final, todo esto será solo una anécdota más en la historia de nuestra vida. Pero, ¿cómo aplicamos este principio en nuestro día a día? Primero, identifica los momentos en los que normalmente reaccionarías con frustración. Puede ser una crítica injusta, un comentario malintencionado, un inconveniente inesperado. En lugar de tomártelo de manera personal, intenta imaginarlo desde otra perspectiva. Pregúntate, si esto le estuviera pasando a otra persona y lo viera en una película, ¿me parecería trágico o cómico? Muchas veces, las cosas que nos afectan solo tienen importancia porque se las damos. Segundo, usa el humor como una forma de distanciamiento. Cuando algo te moleste, en lugar de reaccionar con enojo, responde con ingenio. Una broma bien colocada no solo aligera el ambiente, sino que también demuestra que tienes control sobre tus emociones. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de encontrar una forma más sabia de canalizarlo. Si quieres entrenar esta habilidad, prueba este ejercicio. Durante una semana, cada vez que enfrentes una situación frustrante, busca una forma de convertirla en un chiste interno. Si alguien te responde con rudeza, en vez de enojarte, imagina que es un personaje de una comedia exagerando su papel. Si las cosas no salen como esperabas, en lugar de lamentarte, ríete de la ironía de la vida. Con el tiempo, notarás que lo que antes te molestaba pierde su poder sobre ti. Y lo más importante, descubrirás que la vida, vista con los ojos adecuados, no es un drama, sino una gran comedia en la que la clave para sobrevivir es no tomarse nada demasiado en serio. Acepta que no todo está bajo tu control. Aceptar que no todo está bajo tu control es una de las lecciones más difíciles, pero también más liberadoras, que enseña el estoicismo. Desde el momento en que despertamos cada mañana, nos enfrentamos a una serie de eventos que no dependen de nosotros. El clima, el tráfico, la actitud de los demás, la economía, la política, y sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida
preocupándonos por estas cosas. Nos angustiamos cuando algo no sale como esperábamos. Nos frustramos cuando los demás no actúan como quisiéramos. Y en el proceso, cedemos nuestra paz mental a factores externos que nunca podremos controlar. Epicteto lo expresó con absoluta claridad. Si algo no depende de ti, no sufras por ello. Pero, ¿cómo se puede vivir según este principio en un mundo que constantemente nos desafía? Imagina que estás atrapado en un embotellamiento y llegas tarde a una reunión importante. Puedes golpear el volante, maldecir a los otros conductores y dejar que la rabia se apodere de ti. O puedes aceptar que el tráfico no está en tus manos. Puedes aprovechar ese tiempo para escuchar un audiolibro, practicar la paciencia, o simplemente respirar y recordar que tu reacción es lo único que realmente puedes controlar. No se trata de resignación pasiva, sino de sabiduría activa. Reconocer qué aspectos de la vida puedes cambiar y cuáles no. La diferencia entre una persona que sufre constantemente y una que encuentra paz no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino la forma en que los interpretan y responden a ellos. El filósofo Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que sí puedo, y la sabiduría para distinguir la diferencia». Esta idea es la clave para evitar el sufrimiento innecesario. Cuando entendemos que hay fuerzas más allá de nuestra voluntad, dejamos de desgastarnos tratando de cambiar lo inmutable. En lugar de luchar contra la corriente de la realidad, aprendemos a navegarla con inteligencia. Aceptar no significa rendirse, significa liberar la energía que antes desperdiciábamos en la resistencia y enfocarla en lo que sí podemos mejorar. Nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestras acciones. Para aplicar este principio en la vida diaria, empieza por identificar cada vez que te sientas frustrado o ansioso. Pregúntate, ¿esto está realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta la carga. No significa que ignores el problema, sino que elijas no sufrir por algo que no puedes cambiar. Practica el desapego emocional ante los resultados y céntrate en el proceso. Si estás en una competencia y haces tu mejor esfuerzo, el resultado final ya no depende completamente de ti. Si envías un mensaje importante y no recibes respuesta, no puedes controlar la reacción del otro. En cada situación de la vida hay una elección: gastar energía luchando contra lo inevitable o redirigirla hacia lo que sí depende de ti. Un buen ejercicio estoico es la dicotomía del control. Cada noche, antes de dormir, reflexiona sobre los eventos del día y separa mentalmente lo que estuvo bajo tu control de lo que no. Pregunta: ¿perdí tiempo preocupándome por cosas que no podía cambiar? Al hacer esto, entrenas tu mente para soltar la resistencia y aceptar la realidad tal como es. Con el tiempo, te darás cuenta de que muchas de las cosas que te angustiaban antes ya no tienen el mismo poder sobre ti. Te volverás más resiliente, más sereno y más enfocado en lo que realmente importa. Aceptar lo que no puedes controlar no te hace débil. Al contrario, te convierte en alguien más fuerte. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de desgastarte por lo inmutable y comienzas a vivir con una claridad que pocos logran alcanzar. Y cuando lo hagas, descubrirás algo sorprendente. La paz interior no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de no dejar que los problemas te controlen. Abraza el cambio en lugar de resistirlo. El cambio es inevitable. Desde el momento en que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, todo a nuestro alrededor está en constante transformación. Nuestras circunstancias, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestros pensamientos. Sin embargo, la mayoría de las personas lucha contra el cambio, lo teme y lo resiste.
aferrándose desesperadamente a lo conocido, como si pudieran detener el flujo del tiempo con sus propias manos. Pero la verdad es que la resistencia al cambio solo genera sufrimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: el universo es cambio, nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. Si todo en la naturaleza cambia sin esfuerzo, ¿por qué los humanos nos aferramos a la ilusión de que podemos mantenerlo todo igual? Imagina a alguien que pierde su empleo después de muchos años en la misma empresa. Su primera reacción es desesperación. Siente que ha perdido el control de su vida, que el mundo le ha dado la espalda. Pero en realidad, ese cambio puede ser el inicio de una oportunidad, un camino hacia algo mejor. Si se aferra a la rabia y la frustración, se quedará atrapado en un sufrimiento innecesario. Pero si decide abrazar el cambio, reinventarse y explorar nuevas posibilidades, descubrirá que la vida no le ha quitado nada, sino que le ha abierto una nueva puerta. Esta es la diferencia entre sufrir y crecer. Aceptar lo que llega con la disposición de aprender y evolucionar. El estoicismo nos enseña que la vida no sigue un guión escrito por nosotros. Todo es impermanente, y aferrarse al pasado o temer al futuro solo nos impide disfrutar del presente. Epicteto nos advierte: no esperes que los eventos sucedan como deseas. Deséales que ocurran como deben ocurrir, y tu vida fluirá con serenidad. La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el cambio como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad para fortalecernos. Cuando la vida nos desafía, tenemos la opción de resistir o adaptarnos. Y solo aquellos que se adaptan pueden encontrar la verdadera libertad. Para practicar este principio en la vida diaria, empieza por observar tu reacción ante los cambios pequeños. ¿Te irrita cuando se cancela un plan? ¿Te frustra cuando las cosas no salen como esperabas? Cada vez que sientas resistencia, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, entonces fluye con la situación en lugar de pelear contra ella. Aceptar el cambio no significa rendirse, sino aprender a moverse con él, en lugar de dejar que nos arrastre. Un buen ejercicio estoico es practicar la adaptabilidad deliberada. En tu rutina diaria, introduce pequeños cambios voluntarios, como tomar un camino diferente al trabajo, probar una comida nueva, o incluso cambiar el orden de tus hábitos. De esta manera, entrenas a tu mente para aceptar lo inesperado con naturalidad. Otro ejercicio poderoso es la visualización negativa, un concepto fundamental en el estoicismo. Cada día, tómate unos minutos para imaginar que algo en tu vida cambia drásticamente. Perder tu empleo, mudarte a otro lugar, cambiar de entorno. No para generar miedo, sino para acostumbrarte mentalmente a la idea de que todo puede cambiar en cualquier momento. Así, cuando el cambio llegue, porque llegará, no te tomará desprevenido. Estarás preparado para enfrentarlo con serenidad. Aceptar el cambio no solo te ayuda a evitar el sufrimiento innecesario, sino que también te convierte en alguien más fuerte y resiliente. Mientras otros se quejan y luchan contra lo inevitable, tú avanzas con determinación. Mientras otros se paralizan por el miedo, tú te adaptas y evolucionas. Al final, la vida es un río en constante movimiento, y solo aquellos que aprenden a fluir con la corriente encontrarán la verdadera paz interior. Aprende a disfrutar la soledad y el silencio. La soledad y el silencio son dos de los mayores temores de la sociedad moderna. Estamos rodeados de ruido constante, notificaciones, conversaciones sin fin, distracciones interminables. Muchos huyen del silencio como si fuera una amenaza, buscan llenar cada momento vacío con entretenimiento superficial. Pero los estoicos
sabían que el verdadero crecimiento ocurre en la quietud. Séneca nos advierte: toda nuestra desgracia proviene de no saber estar tranquilos en una habitación. Aprender a estar solo sin sentirse solo es un arte que pocos dominan, pero quienes lo logran encuentran una fuente inagotable de paz y claridad mental. Cuando evitamos la soledad, nos privamos de la oportunidad de conocernos realmente. Nos distraemos con la compañía de otros, pero nunca nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos. Sin embargo, los momentos de soledad nos permiten reflexionar, ordenar nuestra mente y fortalecer nuestro carácter. Marco Aurelio practicaba la introspección diaria, aislándose del bullicio de Roma para escribir sus meditaciones, un testimonio de la importancia de la conexión con uno mismo. No se trata de rechazar la sociedad, sino de aprender a encontrar un equilibrio, estar con los demás sin depender de ellos, y estar solo sin sentirnos vacíos. Imagina a alguien que teme pasar una tarde sin compañía, que necesita ruido de fondo para sentirse cómodo. Ahora piensa en alguien que abraza la soledad con gratitud, que la usa para aprender, meditar y fortalecerse. ¿Quién tiene más poder sobre su propia mente? La respuesta es clara. La soledad no es algo que deba evitarse, sino un espacio sagrado para la reflexión y el crecimiento personal. La mente necesita silencio para procesar la vida. En el caos diario, encontrar momentos de tranquilidad es un regalo que pocos saben apreciar. Practicar la soledad consciente es un hábito que puede transformar nuestra percepción de la vida. Un ejercicio simple es dedicar unos minutos al día para estar completamente en silencio, sin distracciones. Apaga el teléfono, encuentra un espacio tranquilo y simplemente observa tus pensamientos sin juzgarlos. Al principio, puede ser incómodo. Tu mente buscará estímulos, pero si persistes, descubrirás que en ese silencio hay una fuente inagotable de sabiduría. Otro ejercicio útil es pasar tiempo solo de manera deliberada. Salir a caminar sin auriculares, tomar un café sin mirar el teléfono, disfrutar de un libro en total calma. Estos momentos nos enseñan a estar en paz con nuestra propia presencia. El miedo a la soledad proviene de la dependencia emocional. Creemos que necesitamos la validación constante de otros para sentirnos completos. Pero cuanto más aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, menos dependemos de factores externos para encontrar satisfacción. Epicteto decía: si quieres ser invencible, no te dejes afectar por lo que no depende de ti. Y pocas cosas dependen menos de nosotros que la presencia o ausencia de los demás. La verdadera independencia comienza cuando aprendemos a ser suficientes con nosotros mismos. Cuando cultivamos el hábito de estar solos sin angustia, descubrimos una fuente de fuerza interior que no puede ser destruida por las circunstancias externas. Mientras el mundo se pierde en la distracción, tú puedes encontrar claridad en el silencio. Mientras otros buscan validación constante, tú aprendes a validar tu propia existencia. La soledad y el silencio no son enemigos, son maestros que te enseñarán a vivir con mayor propósito y paz interior. No pongas tu felicidad en manos de los demás. La felicidad no puede depender de factores externos ni de la aprobación de los demás. Sin embargo, la mayoría de las personas la colocan en manos de otros, esperando que sus circunstancias, relaciones o validación externa determinen su bienestar. Este es un error peligroso, porque lo que está fuera de nuestro control es inestable y efímero. Epicteto nos advierte: si dependes de algo fuera de ti para ser feliz, estarás condenado a la infelicidad. La verdadera paz y satisfacción solo pueden surgir cuando aprendemos a depender únicamente de nosotros mismos. Es fácil caer en la trampa de buscar felicidad en la aceptación de los demás. Creemos que si alguien nos valora, entonces somos valiosos. Si alguien nos ama,
entonces somos dignos de amor. Pero esta mentalidad nos convierte en prisioneros de las opiniones ajenas. Un cumplido nos eleva, una crítica nos destruye. Nos volvemos vulnerables a la inestabilidad emocional de quienes nos rodean. Pero si construimos nuestra felicidad desde dentro, ninguna opinión podrá afectarnos. Marco Aurelio nos lo recuerda. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si cultivamos una mente fuerte, nuestra paz no podrá ser arrebatada por nada ni por nadie. Imagina que depositas tu felicidad en el comportamiento de otra persona. ¿Qué sucede cuando esa persona cambia, te decepciona o simplemente se va? Pierdes tu estabilidad, te hundes en la tristeza y el resentimiento. Pero ahora imagina lo contrario, que tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Que te sientes en paz independientemente de lo que otros piensen o hagan. Eso es verdadera libertad, y es lo que los estoicos practicaban cada día. La clave está en entender que la fuente de nuestra felicidad no está fuera de nosotros, sino en cómo interpretamos la vida. Para desarrollar esta fortaleza emocional, es esencial cambiar nuestra perspectiva. En lugar de buscar validación externa, debemos construir un sentido de valor propio basado en nuestras acciones y principios. ¿Estamos actuando con virtud? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos? ¿Estamos cultivando disciplina y autocontrol? Si la respuesta es sí, entonces no necesitamos la aprobación de nadie más. Séneca decía, el hombre que se contenta consigo mismo no busca la aprobación ajena. Y esto no significa ser indiferente o arrogante, sino aprender a encontrar satisfacción en el propio camino, sin depender de factores externos. Una práctica útil para reforzar esta mentalidad es la introspección diaria. Dedicar unos minutos cada noche a reflexionar sobre nuestras acciones, evaluar si hemos vivido de acuerdo con nuestros valores y ajustar lo que sea necesario. También podemos practicar la indiferencia ante la opinión ajena. La próxima vez que alguien nos critique o nos elogie, en lugar de reaccionar emocionalmente, simplemente observemos. Si es una crítica válida, tomémosla como una oportunidad de mejorar. Si no lo es, dejémosla ir sin que nos afecte. Así es como se construye una mente inquebrantable. No pongas tu felicidad en manos de los demás, porque los demás son inconstantes, cambiantes, impredecibles. Las relaciones pueden ser maravillosas, pero no pueden definir quién eres ni lo que vales. Si dejas que tu bienestar dependa de algo que no controlas, vivirás con miedo, ansiedad y frustración. Pero si tomas el control y decides que tu felicidad es tu responsabilidad, nada ni nadie podrá arrebatártela. Como los estoicos nos enseñan, la verdadera fortaleza reside en la independencia emocional y en la capacidad de encontrar paz en uno mismo. Vive cada día con intensidad y propósito. Vivir cada día con intensidad y propósito no significa actuar con prisa ni ansiedad, sino con una conciencia plena de que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Marco Aurelio nos recordó que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Si hoy fuera tu último día, ¿lo vivirías de la misma manera? La mayoría de las personas se dejan llevar por la rutina, atrapadas en preocupaciones triviales y distracciones innecesarias, sin detenerse a reflexionar sobre lo que realmente importa. Pero el estoico sabe que cada amanecer es un regalo, una oportunidad para actuar en concordancia con sus valores y avanzar en su crecimiento personal. El problema es que muchos postergan la vida para un futuro incierto. Se dicen a sí mismos que comenzarán a vivir cuando alcancen cierto objetivo, cuando tengan más dinero, cuando todo sea perfecto. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. Séneca advertía que, mientras perdemos el tiempo dudando y posponiendo, la vida sigue.
La clave es actuar ahora, porque cada instante que pasa es un instante que nunca regresará. Pregúntate, ¿estás dedicando tu tiempo a lo que realmente te llena o simplemente estás dejando que los días se escapen sin sentido? Para vivir con intensidad y propósito, debemos definir qué es lo que realmente tiene valor para nosotros. Los estoicos no se enfocaban en la acumulación de riquezas o placeres efímeros, sino en cultivar la virtud y contribuir al bien común. Un día bien vivido no se mide por cuánto hemos logrado en términos materiales, sino por cuánto hemos crecido como personas. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. En otras palabras, en lugar de quedarnos atrapados en pensamientos y dudas, debemos actuar, hacer lo correcto en cada momento y aprovechar cada día como una oportunidad para mejorar. Imagina que cada día es una pequeña vida en sí misma. Al despertar, te das cuenta de que tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de corregir errores, de aprender algo nuevo, de ayudar a alguien más. Al final del día, puedes reflexionar y preguntarte, ¿he vivido hoy con propósito? ¿He actuado de acuerdo con mis principios? Si la respuesta es afirmativa, entonces ese día ha valido la pena. Y si no lo has hecho, mañana tendrás otra oportunidad. Lo importante es no dejar pasar los días sin rumbo, sino vivir cada uno con la certeza de que tiene un significado. Una práctica útil para adoptar esta mentalidad es la reflexión nocturna. Antes de dormir, dedica unos minutos a evaluar cómo has utilizado tu día. Pregúntate si has sido fiel a tus valores, si has aprovechado bien tu tiempo, si has actuado con integridad. Si encuentras fallos, no te castigues, pero aprende de ellos. Y por la mañana, despierta con la determinación de hacer que ese día cuente. Epicteto aconsejaba, no expliques tu filosofía, vívela. No basta con comprender la importancia de vivir con intensidad, debemos aplicarlo en cada momento. No sabemos cuántos días nos quedan, pero sí sabemos que este día es nuestro. No vivas esperando el momento ideal para actuar, porque ese momento es ahora. Despierta cada día con gratitud y determinación. Usa tu tiempo con sabiduría. Enfócate en lo esencial. Deja de posponer lo importante. Al final de tu vida, no te arrepentirás de haber intentado vivir plenamente, sino de los momentos desperdiciados. Como los estoicos nos enseñan, la única manera de honrar la vida es viviéndola con conciencia y propósito, hoy y cada día. Has recorrido 20 lecciones poderosas, 20 principios que pueden transformar tu vida si decides aplicarlos. No son solo ideas, son herramientas para fortalecer tu mente, para afrontar la adversidad con serenidad, para vivir con propósito. Los estoicos lo sabían bien. Cuando dominas tu mente, dominas la vida. Pero el conocimiento sin acción no es nada. La pregunta es, ¿cuál de estas lecciones aplicarás hoy? ¿Será aprender a disfrutar la soledad y el silencio, dejar de depender de la aprobación de los demás, o quizás abrazar el cambio en lugar de resistirlo? Reflexiona, porque solo cuando tomas acción, el cambio se vuelve real. Si este video te ha aportado valor, dale like. No solo para apoyar este contenido, sino para recordarte a ti mismo que este conocimiento importa. Suscríbete si quieres seguir profundizando en la sabiduría estoica y comparte este video con alguien que lo necesite. Recuerda, cada día es una oportunidad para ser más fuerte, más sabio, más dueño de ti mismo. Y si quieres seguir explorando la filosofía estoica, mira este video que aparecerá ahora en pantalla. Nos vemos ahí.